Hermanos, durante más de 30 años he observado algo que me ha causado profunda preocupación: cristianos genuinamente nacidos de nuevo que viven en constante derrota espiritual, confundiendo sus emociones más intensas con la voz de Dios, y luchando contra una vida cristiana que parece más una carga pesada que el gozo del Señor. ¿Cuál es la raíz de esta tragedia espiritual que aflige a tantos hijos de Dios? La respuesta se encuentra en un secreto que ha permanecido oculto para la mayoría de creyentes: la verdadera naturaleza tripartita del hombre según el diseño original de Dios. Este no es simplemente un concepto teológico más para adornar nuestros estantes de libros, es la llave maestra que abre la puerta hacia la vida cristiana normal que Cristo mismo diseñó para nosotros. Durante mis años de ministerio en China, he visto cómo este entendimiento ha liberado a miles de almas que habían permanecido atrapadas en el cristianismo del alma, confundiendo fervor religioso con vida espiritual genuina. Lo que compartiré contigo hoy no son teorías humanas, sino realidades espirituales tan fundamentales como el aire que respiramos, reveladas por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Dios creó al hombre como un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo. Esta división no es accidental ni meramente académica, es la arquitectura misma de nuestro ser, y comprenderla correctamente determinará si experimentaremos victoria o derrota en nuestra caminada cristiana. Cuando Pablo escribió que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estaba usando terminología redundante, sino revelando la constitución esencial del hombre. El problema devastador que enfrentamos hoy es que la inmensa mayoría de cristianos viven exclusivamente en el reino del alma, confundiendo sus pensamientos elevados y emociones religiosas con la vida del espíritu regenerado. Esto ha producido una generación de creyentes que conocen acerca de Dios intelectualmente, se emocionan con adoración musical, y sin embargo permanecen espiritualmente impotentes ante el pecado, las circunstancias difíciles y la tentación. Pero hermano, hermana, hay una vida cristiana completamente diferente esperando por ti, una vida donde Cristo mismo vive a través de tu espíritu regenerado, donde la paz de Dios trasciende todo entendimiento humano, y donde el poder de la resurrección se manifiesta en tu existencia diaria. Esta vida no es privilegio de unos pocos especiales, es la herencia de cada hijo de Dios que aprende a distinguir entre los movimientos del alma y las operaciones del espíritu. Capítulo 1. La constitución divina del hombre según el diseño original de Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, no se refería meramente a capacidades intelectuales o emocionales. El hombre fue creado como reflejo de la naturaleza trinitaria del mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como Dios existe en tres personas pero una esencia, el hombre fue diseñado como un ser tripartito: espíritu, alma y cuerpo, tres partes distintas pero una personalidad unificada. El espíritu humano fue diseñado como el santuario donde Dios habitaría, el lugar de comunión directa con el Creador. Es la parte más elevada del hombre, capaz de conocer a Dios, adorarle en espíritu y verdad, y recibir revelación divina. El alma, por otro lado, es la personalidad del hombre, su mente, emociones y voluntad. Es lo que hace de cada persona un individuo único. El cuerpo es el templo físico que alberga tanto al espíritu como al alma, permitiéndonos interactuar con el mundo material. Esta distinción no es una curiosidad teológica abstracta. En Hebreos 4:12, las Escrituras declaran que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si alma y espíritu fueran la misma cosa, ¿cómo podría la palabra de Dios dividir entre ellos? Claramente, son entidades distintas dentro de nuestro ser. En el estado original de Adán, antes de la caída, existía perfecta armonía entre estas tres partes. El espíritu del hombre estaba en comunión constante con Dios,
El alma estaba sometida al espíritu, y el cuerpo obedecía tanto al alma como al espíritu. Era un orden divino perfecto donde Dios gobernaba el espíritu dirigía el alma, y el alma controlaba el cuerpo. Pero la caída trastornó completamente este orden divino. Cuando Adán pecó, su espíritu murió espiritualmente, perdiendo su capacidad de comunión directa con Dios. El alma, ahora sin la dirección del espíritu, tomó el liderazgo de la personalidad humana. Y el cuerpo, en lugar de ser templo de Dios, se convirtió en instrumento de pecado. Desde la caída, el hombre natural vive únicamente en el reino del alma y el cuerpo. Su espíritu permanece muerto en delitos y pecados hasta el momento de la regeneración. Esto explica por qué el hombre natural, sin importar cuán inteligente o moralmente elevado sea, no puede comprender las cosas espirituales. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí encontramos la raíz de uno de los mayores malentendidos en el cristianismo contemporáneo. Muchos creen que la vida cristiana consiste simplemente en cambiar las actividades del alma, pensar pensamientos más elevados, sentir emociones más nobles, tomar mejores decisiones. Pero esto es imposible para el hombre caído, porque su espíritu permanece muerto y su alma está corrompida por el pecado. La regeneración, el nuevo nacimiento, es precisamente la resurrección del espíritu humano muerto. Cuando una persona acepta genuinamente a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo imparte vida nueva a su espíritu humano, haciéndolo participante de la naturaleza divina. Este espíritu regenerado se convierte en la morada de Dios, el lugar donde Cristo habita por la fe. Sin embargo, y aquí está el punto crucial que muchos cristianos no comprenden, aunque el espíritu ha sido regenerado, el alma no ha sido instantáneamente transformada. La mente sigue con sus patrones de pensamiento antiguos, las emociones continúan siendo influenciadas por la carne, y la voluntad permanece inclinada hacia la independencia de Dios. Esta es la razón por la cual Pablo habla de la necesidad de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida cristiana normal no consiste en mejorar el alma caída, sino en aprender a vivir desde el espíritu regenerado. Es un traslado completo del reino del alma al reino del espíritu como centro de nuestra existencia. Cuando entendemos esto, comenzamos a comprender por qué tantos cristianos viven en frustración constante, están intentando vivir la vida cristiana desde el alma en lugar del espíritu. Capítulo 2. La tragedia del cristianismo del alma. ¿Por qué tantos creyentes viven derrotados? Hermanos, una de las tragedias más profundas que he observado en mis décadas de ministerio es la de cristianos genuinamente regenerados que permanecen atrapados en lo que llamo cristianismo del alma. Estos queridos hermanos han experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento, sus nombres están escritos en el libro de la vida, y sin embargo viven en constante derrota espiritual porque confunden los movimientos del alma con la vida del espíritu. El cristianismo del alma se manifiesta de múltiples maneras, pero todas tienen una característica común: dependen de los recursos humanos en lugar del poder divino. Veamos algunas de sus manifestaciones más comunes para que puedas identificar si has caído en esta trampa sutil pero devastadora. Primero está el cristianismo intelectual. Estos creyentes han acumulado vasto conocimiento bíblico, pueden citar versículos de memoria, y participan en debates teológicos sofisticados. Su fe parece sólida desde una perspectiva académica, pero cuando enfrentan pruebas reales, descubren que todo su conocimiento no les proporciona la paz y el poder que necesitan. ¿Por qué? Porque han desarrollado su mente pero no han aprendido a vivir desde su espíritu regenerado. El conocimiento mental de la Biblia, aunque valioso, no es equivalente al conocimiento espiritual de Cristo.
Puedes memorizar todo el Nuevo Testamento y sin embargo permanecer espiritualmente impotente si ese conocimiento reside únicamente en tu mente natural en lugar de ser revelado por el Espíritu Santo a tu espíritu. Segundo está el cristianismo emocional. Estos creyentes buscan constantemente experiencias emocionales elevadas como confirmación de su vida espiritual. Se sienten cercanos a Dios cuando la música los emociona, cuando predican con lágrimas en los ojos, o cuando experimentan sentimientos de euforia durante el culto. Pero cuando esas emociones se desvanecen, se sienten espiritualmente vacíos y dudan de su salvación. El problema aquí es confundir las emociones del alma con los movimientos del espíritu. Las emociones humanas, aunque Dios las creó, son fluctuantes por naturaleza. La verdadera vida espiritual no depende de cómo te sientes, sino de la realidad objetiva de Cristo habitando en tu espíritu regenerado. Tercero está el cristianismo de esfuerzo propio. Estos hermanos han comprendido que deben vivir vidas santas, pero intentan producir esa santidad a través de disciplinas religiosas, determinación de la voluntad y esfuerzo personal. Se levantan temprano para orar, estudian la Biblia diligentemente, ayunan regularmente y hacen tremendos esfuerzos por vencer el pecado. Sin embargo, constantemente fallan y se sienten culpables porque están intentando vivir la vida cristiana desde los recursos del alma en lugar del poder del espíritu. La voluntad humana, aunque renovada por la salvación, no tiene el poder para vencer la carne ni para producir el fruto del espíritu. Como Pablo confesó en Romanos 7, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La victoria no viene por esfuerzo humano intensificado, sino por rendición al Espíritu Santo que habita en nuestro espíritu. Cuarto está el cristianismo de obras religiosas. Estos creyentes miden su espiritualidad por sus actividades, cuántas veces van a la iglesia, cuánto dinero dan, cuántas personas han evangelizado, qué posiciones ocupan en el ministerio. Su identidad cristiana está construida sobre lo que hacen para Dios en lugar de lo que Dios ha hecho en ellos. Aunque las buenas obras son importantes y fluyen naturalmente de la vida espiritual genuina, cuando se convierten en la base de nuestra confianza espiritual, nos encontramos viviendo desde el alma y no desde el espíritu. El espíritu regenerado encuentra su satisfacción en Cristo mismo, no en actividades religiosas. La raíz de todas estas manifestaciones del cristianismo del alma es la misma: el creyente no ha aprendido a distinguir entre su alma y su espíritu, y por lo tanto vive desde la parte equivocada de su ser. Ha recibido vida nueva en su espíritu, pero continúa operando desde los recursos limitados y corruptos de su alma. Esto crea una frustración constante porque está intentando algo imposible, vivir la vida divina con recursos humanos. Es como intentar hacer funcionar un automóvil con agua en lugar de gasolina. No importa cuánto esfuerzo pongas, simplemente no funcionará porque estás usando el combustible equivocado. La liberación de esta trampa no viene por tratar más intensamente, sino por aprender a reconocer la diferencia entre alma y espíritu, y por desarrollar la habilidad de vivir desde nuestro espíritu regenerado donde Cristo habita. Este es el secreto que ha permanecido oculto para tantos, pero que puede transformar completamente tu experiencia cristiana una vez que lo comprendas y apliques. Capítulo 3. Discerniendo entre los movimientos del alma y las operaciones del espíritu. Una de las habilidades más críticas que todo creyente debe desarrollar es la capacidad de discernir entre los impulsos que provienen del alma y aquellos que se originan en el espíritu regenerado. Esta distinción no es meramente académica, determina si caminaremos en victoria o derrota, en paz o ansiedad, en el poder de Dios o en la frustración del esfuerzo humano. El alma, como hemos establecido, consiste en la mente, las emociones y la voluntad. Incluso después de la regeneración, el alma retiene muchas de sus características caídas y requiere un proceso continuo de renovación. El espíritu, por el contrario,
ha sido completamente regenerado y es la morada del Espíritu Santo. Aprender a distinguir entre estos dos reinos es fundamental para la vida cristiana madura. Los movimientos del alma típicamente tienen ciertas características distintivas. Primero, son autooriginados. Cuando tu mente genera un plan, cuando tus emociones reaccionan a circunstancias, o cuando tu voluntad toma una decisión basada en preferencias personales, estos son movimientos del alma. Pueden ser buenos o malos moralmente, pero se originan en ti mismo en lugar de ser iniciados por Dios. Por ejemplo, puedes decidir leer la Biblia porque sabes que es lo correcto, o puedes sentirte emocionalmente conmovido por una canción cristiana, o puedes determinar en tu mente ser más paciente con tu familia. Todas estas pueden ser cosas buenas, pero si se originan en tu propia iniciativa, son movimientos del alma. Los movimientos del espíritu, por el contrario, son Dios originados. Vienen como impulsos suaves pero definidos desde tu espíritu regenerado, donde el Espíritu Santo habita. Pueden contradecir tu lógica natural, trascender tus emociones del momento, e ir en contra de tus preferencias personales. Frecuentemente vienen acompañados de una paz profunda y una certeza interior que no depende de circunstancias externas. Segundo, los movimientos del alma tienden a ser inconsistentes y fluctuantes. Tu mente puede cambiar de opinión con nueva información, tus emociones varían con las circunstancias, y tu voluntad puede debilitarse bajo presión. Los movimientos del espíritu, sin embargo, tienen una calidad de permanencia y estabilidad porque se originan en el carácter inmutable de Dios. Tercero, los movimientos del alma frecuentemente producen tensión y esfuerzo. Cuando operas desde el alma, sientes la carga de hacer que las cosas funcionen por ti mismo. Hay una sensación de presión, urgencia y ansiedad. Los movimientos del espíritu, aunque pueden requerir acción, vienen con una sensación de descanso interior y confianza en Dios. Déjame darte algunos ejemplos prácticos de cómo distinguir entre estos dos reinos. En la oración, el alma puede producir muchas palabras, peticiones elaboradas y fervor emocional. La oración del espíritu, sin embargo, puede ser muy simple, pero viene con una sensación de comunión real con Dios y una certeza de que Él escucha. En el servicio cristiano, el alma puede generar muchos planes ambiciosos, trabajar incansablemente en actividades religiosas y buscar reconocimiento por sus esfuerzos. El servicio desde el espíritu, aunque puede involucrar trabajo duro, fluye de una sensación de ser guiado por Dios y encuentra su satisfacción en agradar a Él en lugar de impresionar a otros. En las relaciones, el alma puede intentar amar a otros a través de esfuerzo de la voluntad, puede reaccionar emocionalmente a las ofensas, y puede buscar manipular situaciones para obtener los resultados deseados. El amor del espíritu, sin embargo, es espontáneo, sacrificial y paciente, fluyendo del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. En el estudio bíblico, el alma puede acumular conocimiento intelectual, sentirse orgullosa de sus insights teológicos y usar las escrituras para ganar argumentos. El estudio desde el espíritu busca conocer a Cristo mismo a través de las escrituras, recibe revelación que trasciende la mera comprensión mental y es transformado por la palabra en lugar de simplemente informado por ella. En la adoración, el alma puede ser emocionalmente estimulada por la música, puede sentirse espiritualmente elevada por el ambiente, y puede confundir sentimientos religiosos con comunión con Dios. La adoración desde el espíritu puede ocurrir con o sin estímulos externos, se centra en Dios mismo en lugar de en sentimientos, y produce una transformación interior profunda. Para desarrollar esta habilidad de discernimiento, debemos aprender a prestar atención a nuestro espíritu. Al principio esto puede ser difícil porque hemos vivido principalmente desde el alma durante tanto tiempo. Pero gradualmente,
Podemos desarrollar sensibilidad a los movimientos suaves del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Esto requiere quietud interior, tiempo en la presencia de Dios, y una voluntad de ser honestos acerca de nuestros motivos e impulsos. También requiere humildad para admitir cuando hemos estado operando desde el alma en lugar del espíritu, y fe para confiar en las direcciones de Dios incluso cuando contradicen nuestra sabiduría natural. Capítulo 4. El orden divino restaurado, como Dios pretende que funciones. Hermanos, para comprender completamente cómo debemos vivir como creyentes regenerados, debemos entender el orden divino que Dios estableció para el funcionamiento del hombre. Este orden no es una mera preferencia de Dios, es la única manera en que podemos experimentar la vida cristiana normal y funcionar según nuestro diseño original. En el estado de Adán antes de la caída, el orden era perfecto, Dios gobernaba el espíritu dirigía el alma, y el alma controlaba el cuerpo. Era una jerarquía hermosa donde cada parte funcionaba en su rol apropiado bajo la autoridad de la parte superior. El resultado era armonía perfecta, poder espiritual, y comunión ininterrumpida con Dios. La caída invirtió completamente este orden. Con la muerte espiritual de Adán, su espíritu perdió la capacidad de comunión con Dios y de liderazgo sobre su personalidad. El alma, ahora sin dirección espiritual, tomó el control, y el cuerpo, en lugar de ser templo de Dios, se convirtió en instrumento de pecado y fuente de tentación. En el hombre no regenerado, el orden es típicamente, cuerpo gobierna alma, alma gobierna espíritu, que está muerto. Este hombre vive para satisfacer los deseos de la carne, usa su mente y emociones para justificar estos deseos, y su espíritu permanece completamente inactivo en asuntos espirituales. Pero la regeneración inicia la restauración del orden divino. Cuando el Espíritu Santo imparte vida a nuestro espíritu humano, crea la posibilidad de que el orden original sea restaurado. Sin embargo, esta restauración no es automática, requiere nuestra cooperación consciente y un proceso de crecimiento espiritual. El orden que Dios desea restaurar en el creyente regenerado es: Espíritu Santo gobierna nuestro espíritu regenerado, nuestro espíritu gobierna nuestra alma, y nuestra alma renovada gobierna nuestro cuerpo. Este es el secreto de la vida cristiana victoriosa. Cuando el Espíritu Santo tiene libertad para gobernar nuestro espíritu, y nosotros aprendemos a vivir desde nuestro espíritu en lugar de nuestra alma, experimentamos lo que Pablo describe como andar en el espíritu. En este estado, no satisfacemos los deseos de la carne, producimos el fruto del espíritu naturalmente, y experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero este orden debe ser establecido conscientemente y mantenido vigilantemente. Nuestra alma, aunque siendo renovada, todavía tiene tendencias hacia la independencia y el autogobierno. Nuestro cuerpo, aunque destinado a ser templo del Espíritu Santo, todavía lleva las inclinaciones de la carne. Sin vigilancia espiritual constante, podemos fácilmente revertirnos al viejo orden donde el alma toma el liderazgo. Establecer este orden divino requiere varias cosas de nuestra parte. Primero, debemos reconocer conscientemente la autoridad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Esto significa rendirle no solo las áreas obviamente pecaminosas, sino también nuestros planes, ambiciones, preferencias, e incluso nuestras buenas intenciones. Debe ser Señor de todo, no solo de algunas áreas de nuestra vida. Segundo, debemos aprender a vivir desde nuestro espíritu en lugar de nuestra alma. Esto significa desarrollar sensibilidad a los movimientos del Espíritu Santo en nuestro espíritu, y elegir seguir su dirección incluso cuando contradice nuestra lógica, emociones o preferencias. Es un traslado consciente del centro de operación de nuestra personalidad. Tercero, debemos someter nuestra alma a la autoridad de nuestro espíritu. Esto significa que nuestros pensamientos, emociones
y decisiones deben estar sujetos a lo que percibimos en nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu tiene paz acerca de algo, procedemos independientemente de lo que nuestra mente pueda argumentar o nuestras emociones puedan sentir. Cuando nuestro espíritu está inquieto, esperamos aunque todo lo demás parezca favorable. Cuarto, debemos usar nuestro cuerpo como instrumento de justicia en lugar de instrumento de pecado. Nuestros miembros físicos, nuestros ojos, oídos, manos, pies, boca, deben estar sometidos al control de nuestra alma renovada, que a su vez está bajo la dirección de nuestro espíritu que es gobernado por el Espíritu Santo. Este orden divino se manifiesta prácticamente en todas las áreas de la vida. En la toma de decisiones, buscamos primero la dirección del Espíritu Santo en nuestro espíritu, luego usamos nuestra mente renovada para entender cómo implementar esa dirección, y finalmente usamos nuestra voluntad para ejecutar la decisión y nuestro cuerpo para llevarla a cabo. En las relaciones, el amor de Dios fluye desde nuestro espíritu, es procesado por una mente renovada que entiende cómo expresar ese amor apropiadamente, es abrazado por una voluntad sometida, y es expresado a través de acciones físicas concretas. En la adoración, nuestro espíritu se conecta con Dios en adoración en espíritu y verdad. Nuestra mente renovada comprende y aprecia la grandeza de Dios. Nuestras emociones responden apropiadamente a su belleza, y nuestro cuerpo puede expresar adoración a través de posturas, gestos o canciones. Cuando este orden divino está funcionando apropiadamente, experimentamos lo que podríamos llamar vida cristiana automática. No tenemos que esforzarnos para ser santos, la santidad fluye naturalmente. No tenemos que luchar para amar, el amor es espontáneo. No tenemos que forzarnos a orar, la oración se convierte en la respiración natural del alma. Capítulo 5. El poder de la cruz en quebrantar el dominio del alma. Hermanos, hemos hablado del orden divino que Dios desea restaurar en nuestras vidas, pero debemos enfrentar una realidad sobria: nuestra alma caída no se somete voluntariamente a este orden. Aunque hemos sido regenerados y tenemos vida nueva en nuestro espíritu, el alma retiene mucha de su fuerza independiente y su tendencia a gobernar nuestras vidas. Es aquí donde debemos comprender el poder de la cruz en quebrantar el dominio del alma. La cruz de Cristo no solo nos proporciona perdón de pecados, también nos proporciona liberación del poder del pecado y del dominio de la vida propia. Cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, no está hablando solo de un hecho posicional, sino de una realidad práctica que debe ser aplicada diariamente a las operaciones de nuestra alma. El alma, incluso en el creyente, es naturalmente autocentrada. Busca su propia gloria, sus propios intereses, su propia satisfacción. Puede incluso usar cosas espirituales para estos fines egoístas. Por ejemplo, puede buscar dones espirituales para sentirse especial, puede servir en la iglesia para ganar reconocimiento, o puede estudiar la Biblia para sentirse superiormente conocedora. Esta tendencia hacia el autoengrandecimiento y la independencia de Dios debe ser tratada radicalmente, y la cruz es el único instrumento lo suficientemente poderoso para hacerlo. Pero debemos entender cómo aplicar la cruz específicamente al dominio del alma. Primero, debemos reconocer que la cruz no solo trata con nuestros pecados, sino con nuestra vida propia. El yo que quiere ser independiente de Dios, que busca su propia gloria, que confía en sus propios recursos, debe ser llevado a la cruz diariamente. Esto no es un evento de una sola vez, sino una aplicación continua de la realidad de nuestra crucifixión con Cristo. En términos prácticos, esto significa que cuando reconocemos movimientos del alma que están buscando tomar el liderazgo de nuestras vidas, conscientemente los llevamos a la cruz. Decimos: Señor, reconozco que este impulso viene de mi vida propia. Aplico tu cruz a esta área y elijo vivir desde mi espíritu en lugar de mi alma. Por ejemplo,
Cuando tu mente comienza a desarrollar planes elaborados sin consultar a Dios, puedes aplicar la cruz a esa tendencia independiente de tu mente. Cuando tus emociones quieren controlar tus decisiones, puedes aplicar la cruz al dominio emocional. Cuando tu voluntad se resiste a la dirección que percibes en tu espíritu, puedes aplicar la cruz a esa resistencia. La cruz también trata con lo que podríamos llamar las fortalezas del alma. Estas son áreas donde nuestra alma ha desarrollado fuerza particular y por lo tanto resistencia especial a la autoridad del espíritu. Algunas personas tienen fortalezas en el área intelectual, confían demasiado en su propia sabiduría. Otras tienen fortalezas emocionales, permiten que sus sentimientos dicten sus acciones. Otras tienen fortalezas volitivas, son extremadamente obstinadas y autodeterminadas. Estas fortalezas del alma, aunque pueden parecer como puntos fuertes de nuestra personalidad, en realidad se convierten en obstáculos para la vida espiritual madura. Deben ser quebrantadas por la cruz para que el espíritu pueda tener libertad para gobernar. El proceso de aplicar la cruz al alma frecuentemente involucra lo que llamamos quebrantamiento. Este es un trabajo que Dios hace en nuestras vidas para debilitar la fuerza de nuestra alma y hacer posible que nuestro espíritu tome el liderazgo. El quebrantamiento puede venir a través de circunstancias difíciles, fracasos en nuestros esfuerzos propios, o situaciones que exponen la inadecuación de nuestros recursos humanos. Durante mi tiempo en prisión en China, experimenté este quebrantamiento de maneras muy profundas. Circunstancias que estaban completamente fuera de mi control expusieron cuán dependiente había estado de mis propias habilidades y recursos. En esa prisión, despojado de todas mis fuentes humanas de confianza, fui forzado a descubrir recursos espirituales que nunca había conocido antes. El quebrantamiento no es castigo de Dios, sino su misericordia. Es su manera de liberarnos de la prisión de nuestra propia fuerza para que podamos experimentar su fuerza. Como Pablo aprendió, es en nuestra debilidad que su poder se perfecciona. Sin embargo, debemos cooperar con este proceso de quebrantamiento en lugar de resistirlo. Cuando Dios permite circunstancias que exponen nuestra debilidad, podemos elegir humillarnos bajo su mano poderosa o podemos endurecer nuestros corazones y buscar soluciones humanas. La respuesta que elegimos determinará si el quebrantamiento produce fruto espiritual o simplemente amargura. También debemos entender que la cruz no destruye nuestra personalidad, la libera. Cuando el dominio del alma es quebrantado, no nos convertimos en personas sin personalidad. En lugar de eso, nuestra personalidad real, como Dios la diseñó, puede emerger. Nuestras mentes se vuelven instrumentos para pensamientos de Dios, nuestras emociones se convierten en canales para los sentimientos de Dios, y nuestras voluntades se alinean con la voluntad de Dios. El resultado de este trabajo de la cruz en nuestras almas es lo que Pablo describe como ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que dejemos de existir como personas, sino que Cristo se convierte en la vida operativa de nuestra personalidad. Nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones comienzan a reflejar los de Cristo porque Él está viviendo su vida a través de nosotros. Capítulo 6. Vivir desde el Espíritu, la vida cristiana normal. Después de comprender la constitución tripartita del hombre y la necesidad de que el alma sea sometida al Espíritu a través de la cruz, debemos abordar la pregunta práctica más importante: ¿cómo vivimos realmente desde nuestro espíritu regenerado en la vida diaria? Esta es la esencia de lo que llamo la vida cristiana normal. Vivir desde el Espíritu no es una experiencia mística reservada para unos pocos santos especiales. Es la manera normal en que todo creyente regenerado debe funcionar. Sin embargo, debido a años de vivir desde el alma, la mayoría de cristianos nunca han aprendido cómo hacer esta transición fundamental. El primer principio para vivir desde el Espíritu es desarrollar conciencia de tu espíritu.
Muchos creyentes viven toda su vida cristiana sin jamás prestar atención consciente a su espíritu regenerado. Están tan acostumbrados a vivir desde sus pensamientos y sentimientos que nunca desarrollan sensibilidad a los movimientos más sutiles del Espíritu Santo en su espíritu. Desarrollar esta conciencia requiere práctica deliberada. Comienza aprendiendo a distinguir entre la paz en tu mente y la paz en tu espíritu. La paz mental puede ser perturbada por circunstancias, pero la paz espiritual viene de la presencia de Cristo en tu espíritu y puede permanecer incluso en medio de dificultades externas. De manera similar, aprende a distinguir entre conocimiento en tu cabeza y conocimiento en tu espíritu. Puedes saber algo mentalmente sin tener certeza espiritual al respecto. Pero cuando Dios revela algo a tu espíritu, viene con una certeza que trasciende la lógica mental. El segundo principio es aprender a consultar tu espíritu antes de tomar decisiones. En lugar de proceder inmediatamente con lo que tu mente piensa o lo que tus emociones quieren, desarrolla el hábito de primero verificar qué está aconteciendo en tu espíritu. ¿Hay paz? ¿Hay inquietud? ¿Hay un impulso suave en cierta dirección? Al principio esto puede parecer extraño o poco natural, especialmente si has sido una persona muy mental o emocional. Pero con práctica, puedes desarrollar esta sensibilidad espiritual hasta el punto donde se convierte en tu primera respuesta natural. El tercer principio es obedecer las direcciones de tu espíritu incluso cuando contradicen tu lógica o preferencias. Aquí es donde muchos creyentes fallan. Pueden percibir la dirección del espíritu en su espíritu, pero luego permiten que su mente argumente o que sus emociones protesten, y finalmente siguen la dirección del alma en lugar del espíritu. La obediencia al espíritu requiere fe, porque frecuentemente no podemos ver las razones detrás de la dirección que percibimos. Dios puede dirigirte a perdonar a alguien cuando tu mente piensa que la persona no lo merece. Puede dirigirte a dar dinero cuando tu lógica dice que no puedes permitírtelo. Puede dirigirte a permanecer en silencio cuando tus emociones quieren expresarse. El cuarto principio es mantener tu espíritu en condición apropiada para recibir dirección de Dios. Tu espíritu puede ser afectado por pecado no confesado, relaciones rotas, o negligencia en la comunión con Dios. Si tu espíritu está apagado o oprimido, no podrás percibir claramente la dirección del Espíritu Santo. Esto requiere atención constante a tu condición espiritual. Cuando pierdes la paz en tu espíritu, necesitas determinar qué la ha perturbado y tratar con ello inmediatamente. Puede ser pecado que necesita confesión, una persona que necesitas perdonar, o una decisión que tomaste desde tu alma en lugar de tu espíritu. El quinto principio es alimentar tu espíritu con la comida espiritual apropiada. Así como tu cuerpo necesita comida física y tu alma necesita estímulo mental y emocional, tu espíritu necesita nutrición espiritual. Esta viene principalmente a través de la palabra de Dios, la oración y la comunión con otros creyentes. Pero hay una diferencia entre alimentar tu mente con información bíblica y alimentar tu espíritu con vida espiritual. Cuando lees la Biblia para obtener información, estás alimentando tu alma. Cuando lees la Biblia para comunión con Cristo, estás alimentando tu espíritu. La diferencia está en tu motivo y tu manera de acercarte a las Escrituras. El sexto principio es ejercitar tu espíritu regularmente. Así como los músculos físicos se desarrollan con el ejercicio, tu espíritu se fortalece cuando lo usas. Esto significa orar en espíritu, adorar en espíritu, servir según la dirección del espíritu, y vivir generalmente desde tu espíritu en lugar de tu alma. Al principio, vivir desde el espíritu puede requerir esfuerzo consciente porque va contra años de hábitos del alma. Pero gradualmente, si perseveras, se vuelve más natural hasta que finalmente se convierte en tu manera automática de funcionar. Cuando aprendes a vivir desde tu espíritu, experimentas lo que Pablo llama andar en el espíritu. En este estado,
No estás luchando constantemente contra la carne, porque no estás viviendo desde la carne. No estás esforzándote por producir fruto espiritual, porque el fruto fluye naturalmente cuando vives desde la vida de Cristo en tu espíritu. Esta es la vida cristiana normal, no una lucha constante, sino un fluir natural de la vida de Cristo a través de tu personalidad regenerada. Es Cristo viviendo su vida a través de ti, usando tu mente para sus pensamientos, tus emociones para sus sentimientos, y tu voluntad para sus decisiones. Capítulo 7. Transformación práctica, ejemplos de vida tripartita en acción. Hermanos, después de explorar los principios fundamentales de la vida tripartita, es crucial que veamos cómo estos conceptos se traducen en transformación práctica en las situaciones cotidianas. Permíteme compartir algunos ejemplos específicos de cómo la comprensión del hombre tripartito puede revolucionar tu experiencia cristiana diaria. Consideremos primero el área de las relaciones familiares. Supongamos que tu cónyuge ha hecho algo que ha herido tus sentimientos profundamente. El alma reacciona inmediatamente, tus emociones se inflaman con ira o dolor, tu mente comienza a formular argumentos defensivos o planes de represalia, y tu voluntad se endurece en resentimiento. En el viejo patrón de vivir desde el alma, procederías directamente desde estas reacciones emocionales y mentales. Expresarías tu ira, defenderías tu posición, y quizás incluso buscarías manera de enseñarle una lección a tu cónyuge. El resultado sería conflicto prolongado, heridas más profundas, y daño a la relación. Pero cuando has aprendido a vivir desde tu espíritu, tu respuesta es completamente diferente. Sientes las mismas reacciones del alma, pero en lugar de proceder desde ellas, primero consultas tu espíritu. En tu espíritu, donde Cristo habita, encuentras su amor, su perdón y su sabiduría para la situación. Puede que percibas en tu espíritu que esta ofensa es una oportunidad para demostrar el amor incondicional de Cristo. Tu espíritu puede dirigirte a responder con mansedumbre en lugar de ira, a buscar entender en lugar de ser entendido, a perdonar inmediatamente en lugar de guardar resentimiento. Cuando obedeces la dirección de tu espíritu, tu alma gradualmente se alinea con esta respuesta espiritual. Tus emociones se calman bajo la influencia de la paz de Cristo, tu mente comienza a ver la situación desde la perspectiva de Dios, y tu voluntad elige actuar en amor en lugar de egoísmo. El resultado es reconciliación, crecimiento en la relación, y gloria a Dios. Consideremos otro ejemplo en el área del trabajo y las finanzas. Supongamos que enfrentas una decisión financiera importante, quizás una oportunidad de inversión que promete ganancias significativas, pero que también involucra cierto riesgo y requiere recursos que podrían ser usados para otras cosas. El alma inmediatamente comienza a calcular, tu mente analiza todas las posibilidades, calcula riesgos y beneficios, investiga antecedentes y proyecciones. Tus emociones pueden sentirse emocionadas por el potencial de ganancia o ansiosas por el riesgo involucrado. Tu voluntad puede inclinarse hacia proceder si los números parecen favorables. Toda esta actividad del alma puede parecer muy prudente y espiritual, especialmente si incluyes algunas oraciones pidiendo bendición de Dios sobre tus planes. Pero en realidad, todavía estás operando principalmente desde recursos humanos y sabiduría humana. La diferencia cuando operas desde tu espíritu es que primero buscas la dirección de Dios en tu espíritu antes de proceder con análisis detallado. Puedes percibir paz en tu espíritu acerca de proceder, o puedes sentir inquietud que te advierte contra la decisión, independientemente de cómo se vea en papel. Cuando hay paz en tu espíritu, procedes con confianza, usando tu mente renovada para planificar los detalles prácticos de cómo implementar la dirección que has recibido. Cuando hay inquietud en tu espíritu, esperas o buscas alternativas, sin importar cuán atractiva pueda parecer la oportunidad para tu alma. Consideremos también el área del ministerio y servicio cristiano.
Muchos creyentes se involucran en actividades de la iglesia desde motivaciones del alma, deseo de reconocimiento, necesidad de sentirse útiles, presión social para participar, o simplemente hábito religioso. Cuando serves desde estas motivaciones del alma, frecuentemente experimentas agotamiento, frustración cuando no recibes el reconocimiento esperado, y una sensación de carga en lugar de gozo en el servicio. Puedes estar haciendo cosas buenas, pero sin el poder y la vida que vienen cuando serves desde tu espíritu. El servicio desde el espíritu, por el contrario, surge de un impulso interno de Cristo mismo. Puedes sentir su carga por ciertas personas o situaciones, su compasión fluyendo a través de tu corazón, su sabiduría guiándote en cómo proceder. Este tipo de servicio viene con su poder, produce fruto duradero, y te llena de gozo incluso cuando es costoso. En el área de la oración, la diferencia entre orar desde el alma y orar desde el espíritu es dramática. La oración del alma consiste principalmente en peticiones que tu mente ha formulado, expresiones emocionales de tus sentimientos del momento, y esfuerzos de tu voluntad para orar más o orar mejor. La oración del espíritu, sin embargo, surge de la comunión con Cristo en tu espíritu. Puede que encuentres que oras por cosas que no habías planeado orar, que recibes cargas por personas en quienes no habías pensado, o que experimentas intercesión que trasciende tu comprensión natural. Este tipo de oración frecuentemente viene con una certeza de que Dios ha escuchado y responderá. En el área del crecimiento personal y la santificación, la diferencia es igualmente notable. El alma trata de mejorarse a sí misma a través de disciplinas, resoluciones y esfuerzo propio. Hace listas de hábitos a desarrollar y pecados a vencer, y lucha valientemente para implementar estos cambios. El crecimiento desde el espíritu, sin embargo, es más orgánico y natural. Cuando vives desde tu espíritu donde Cristo habita, su vida naturalmente produce su carácter en ti. Los cambios vienen desde adentro hacia afuera, como fruto de su vida en lugar de como resultado de tu esfuerzo. Esto no significa que no hay disciplina o esfuerzo involucrado, sino que el esfuerzo viene de cooperar con lo que Cristo ya está haciendo en lugar de tratar de hacer que las cosas sucedan por tu propia fuerza. En cada una de estas áreas, relaciones, finanzas, ministerio, oración, crecimiento personal, la clave está en aprender a vivir desde tu espíritu regenerado donde Cristo habita, en lugar de desde tu alma donde tus propios recursos humanos operan. Cuando haces esta transición, experimentas la vida cristiana como Dios la diseñó, no una lucha agotadora, sino el fluir natural de la vida de Cristo a través de tu personalidad. Conclusión. Hermanos queridos, hemos llegado al final de esta exploración del secreto más transformador que he descubierto en mis décadas de caminar con Cristo, la verdadera comprensión de la constitución tripartita del hombre y cómo vivir desde nuestro espíritu regenerado. Pero más que llegar al final, espero que esto sea el comienzo de una nueva experiencia en tu vida cristiana. Lo que hemos compartido no son meramente conceptos teológicos para adornar tu mente con conocimiento adicional. Estas son realidades espirituales tan fundamentales como las leyes que gobiernan el universo físico. Ignorarlas o malentenderlas garantiza frustración y derrota en tu caminar cristiano. Comprenderlas y aplicarlas abre la puerta hacia la vida cristiana normal que Cristo mismo diseñó para ti. Durante mis años de ministerio en China, antes de mi encarcelamiento, y especialmente durante mis años en prisión cuando fui despojado de todos los recursos externos, llegué a comprender que lo que la mayoría de cristianos llaman vida cristiana está muy por debajo de lo que Dios pretende para sus hijos. La tragedia no es que seamos malvados, sino que estamos viviendo vidas cristianas de segunda clase cuando la vida de primera clase está disponible para nosotros. El secreto está en entender que cuando fuiste regenerado, no recibiste simplemente perdón de pecados y un boleto al cielo. Recibiste una vida completamente nueva en tu espíritu,
la vida misma de Cristo. Pero esta vida puede permanecer largamente inexperimentada si continúas viviendo desde los recursos limitados y corruptos de tu alma en lugar de desde las riquezas ilimitadas de Cristo en tu espíritu. La transformación que estoy describiendo no es gradual mejoramiento de tu alma caída. Es un traslado completo del centro de operación de tu personalidad. Es aprender a vivir desde una fuente de vida completamente diferente. Es permitir que Cristo viva su vida a través de ti en lugar de intentar vivir una vida cristiana por ti mismo. Este cambio no sucede automáticamente, ni sucede de una vez para siempre. Requiere comprensión, práctica y persistencia. Requiere que desarrolles sensibilidad a tu espíritu regenerado y que aprendas a distinguir entre los movimientos de tu alma y las operaciones del Espíritu Santo en tu espíritu. Requiere que cooperes con la obra de la cruz en quebrantar el dominio de tu alma y que aprendas a aplicar prácticamente la realidad de tu crucifixión con Cristo a las áreas de tu vida donde el alma busca mantener control independiente. Más que todo, requiere fe para creer que esta manera de vivir es realmente posible para ti. Muchos cristianos han sido condicionados a creer que la lucha constante, la derrota frecuente y la frustración espiritual son normales en la vida cristiana. Pero esto no es normal según el estándar de Dios, es simplemente común entre creyentes que no han descubierto cómo vivir desde su espíritu regenerado. El Cristo que habita en tu espíritu es el mismo Cristo que caminó sobre las aguas, que calmó la tempestad, que resucitó de los muertos. Su vida en ti no es una versión diluida de su vida, es la misma vida con el mismo poder. La diferencia está en aprender cómo darle acceso a tu personalidad completa para que Él pueda vivir su vida a través de ti. No permitas que la simplicidad de esta verdad te haga subestimarla. Las realidades más poderosas frecuentemente son las más simples. La diferencia entre vivir desde tu alma y vivir desde tu espíritu puede parecer sutil, pero las consecuencias son dramáticas. Te animo a comenzar inmediatamente a aplicar lo que has aprendido. Comienza a prestar atención a tu espíritu. Desarrolla sensibilidad a la diferencia entre la paz en tu mente y la paz en tu espíritu. Aprende a consultar tu espíritu antes de tomar decisiones. Coopera con la obra de la cruz en quebrantar las áreas donde tu alma busca mantener independencia de Dios. Sobre todo, no te desanimes si al principio esto te parece difícil o poco natural. Has vivido desde tu alma durante años, posiblemente décadas. Desarrollar la habilidad de vivir desde tu espíritu requiere tiempo y práctica. Pero persevera, porque del otro lado de este aprendizaje te espera una experiencia cristiana que transformará no solo tu propia vida, sino que fluirá hacia bendición para todos los que te rodean. Que el Señor abra los ojos de tu entendimiento para ver estas realidades espirituales, y que te conceda gracia para experimentar la vida cristiana normal, no como lucha agotadora, sino como el fluir natural de la vida de Cristo a través de tu personalidad regenerada. Esta es mi oración por ti, y esta es la herencia que Cristo ha comprado para cada uno de sus hijos mediante su muerte y resurrección. La vida tripartita no es una doctrina para debatir, es una realidad para experimentar. Que comiences hoy mismo a vivir desde esa realidad.